A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Comenzamos el programa con una gratísima visita, ¿no? Nos acompaña acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú, don Juan Carlos del Águila, candidato al gobierno regional de Loreto por Fuerza Popular. En su momento ha sido congresista de la República. Yo le quiero agradecer la amabilidad. Qué gusto saludarlo, muy amable. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, hemos conversado innumerables veces. Yo le agradezco que en esta oportunidad usted esté presente acá en los estudios de RCR. Estamos llegando a Loreto a través de Amazónica Televisión Canal 2, ¿no? Llegando a Iquitos, Sanauta, Tanchiyacu y también a través de Radio Tigre en la frecuencia modulada, ¿no? Quería comenzar un poco que nos comente cuáles son los ejes principales de la propuesta que está llevando usted al gobierno regional, ¿no? En un momento en que el Perú vive crisis, en un momento en el Perú ya no solamente la incertidumbre, ¿no? Sino no tenemos un horizonte claro, ¿no? Las figuras de los gobiernos regionales van a ser, esperamos así, que jueguen un papel importante como contrapeso en las actuales circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son los temas ejes que está llevando usted como propuesta, señor del Águila? Yo creo que es bueno, José, justamente remarcar un poco lo que acabas de señalar, en el sentido que estando en una coyuntura difícil como país, en donde tenemos un Congreso de la República mediatizado, en donde no puede desarrollar plenamente su función fiscalizadora ni de balance de poder, tienes medios de comunicación, prácticamente la mayoría de ellos muy cerca del partido de gobierno, y entonces la ciudadanía no responde. Digo yo que es importante que los gobiernos regionales, las regiones en general, se conviertan en espacios contestatarios de lo que sucede actualmente en el gobierno nacional. Por eso es que también me decido postular al gobierno de Loreto, porque considero que, habiendo ejes prioritarios de gestión, como lo que tú preguntas, debo también ser consciente como ciudadano de que hay la necesidad de conducir voluntades, sobre todo la voluntad popular, para manifestarse frente a algunas injusticias, algunos excesos de poder y sobre todo tantos errores de gobierno que se vienen cometiendo. Y eso nos repercute a las regiones. Si uno quiere que Loreto, por ejemplo, siendo el territorio más grande de la Amazonía y la región más extensa del país, deje de ser esa pequeña economía nacional, queremos en todo caso y consideramos que es importante impulsar varios sectores económicos. Pero fundamentalmente en la región Loreto, toca impulsar el capital humano. Yo considero que impulsar el capital humano es prioridad número uno. ¿Y eso qué significa? Darle espacios a la inversión pública, pero también a la inversión privada, en materia de salud y en materia de educación fundamentalmente. La salud, primero, porque la región Loreto tiene a más de la mitad de los niños en general en edad escolar, que están desnutridos. Más de la mitad de los niños están desnutridos en la región Loreto, cifras oficiales. ¿Y eso qué significa? Que no son niños que tienen condiciones para poder exigirles, por ejemplo, un rendimiento escolar, por lo menos dentro del promedio nacional. Están muy por debajo. Y así como están desnutridos, también 25 de cada 100 niños tienen anemia. La anemia infantil incide negativamente en el resultado cognitivo, en la capacidad de concentración de un niño que va al colegio pretendiendo estudiar y atender la clase y no tiene la posibilidad de captar lo que el profesor le viene diciendo. Y esto repercute, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana más tarde, porque esos niños que no tuvieron la oportunidad de tener un buen desarrollo en su salud son malos estudiantes finalmente. No terminan ni siquiera a veces los estudios secundarios y se dedican algunos a la delincuencia. Y entonces ese caldo de cultivo hay que atacarlo desde sus raíces. Por eso considero que desde el gobierno regional hay que trabajar intensamente para disminuir indicadores de anemia infantil, de desnutrición infantil, de embarazo adolescente, de muerte materna y en fin, todos estos indicadores que nos van a ayudar a crecer en la educación en Loreto, para mañana más tarde poder decir somos una región competitiva. Usted ha planteado un tema que nos parece meridiano, ¿no? En necesidad de impulsar inversión pública, pero a la par también inversión privada, ¿no?
La pregunta es, ¿el gobierno de Loreto cuenta con recursos? Se lo pregunto porque Loreto ha tenido una etapa bastante marcada por la industria de hidrocarburos, ¿no? Pero han pasado los años y el cierre de brechas sigue siendo uno de los principales temas de la agenda en Loreto. Entonces, la pregunta es, ¿se cuenta con los recursos? Y yo justamente quería recordar un libro que usted presentó en su momento, ¿no? El Cierto. acuerdo, cómo se construyó la ley de fideicomiso de Loreto, ¿no? Cierto. Donde es un ABC que permite gestar un nivel de ingresos permanente para la región. Eso no se ha logrado hasta el momento. Entonces, la gran pregunta es, hacia adelante, ¿cómo enfrentamos estos problemas? Mire, José, la región Loreto es una región privilegiada, en el sentido de que tiene un potencial enorme, lo acabas de señalar, en hidrocarburos, por ejemplo, en materia forestal, por ejemplo, en inversión en turismo, por ejemplo, y en otras actividades más agrícolas, por ejemplo. Sin embargo, la conducción de la región Loreto en estos últimos 20 años de gobiernos regionales, desde que se han creado los gobiernos regionales, ha sido muy mala, incluso muy corrupta. Cada uno de los gobernadores regionales que hemos tenido o está procesado o está encarcelado. Y está procesado no por uno o dos casos, sino por cientos de casos. 2 de ellos, de los 4, ya estuvieron en la cárcel. Uno sigue todavía ahí. Y los otros 2 están con un pie adentro. Y esto denota de que ha habido no solamente mucha improvisación en la conducción regional, sino y sobre todo mucha ambición de poder económico, de tal manera que en vez de priorizar la inversión en sectores estratégicos, se han dedicado a construir fierro y cemento, pero sobre todo con harta corrupción. Por eso, José, tengo clarísimo que en mi gobierno regional voy a cerrar el caño de la corrupción en la región Loreto. Voy a cerrar el caño de la corrupción en la región Loreto porque yo he sido alcalde de Iquitos, yo he sido alcalde provincial, he sido congresista de la República, algunas actuaciones he tenido en el sector público, pero no soy un hombre procesado, ni en materia fiscal, menos judicial. ¿Por qué? Porque he sabido trabajar correctamente, he sabido convocar a profesionales de mi región y de otros lados también a que actuemos con decencia, y hemos sabido impulsar la municipalidad en su oportunidad y desde el Congreso también hacer cosas importantes, como esta ley del fideicomiso que efectivamente hoy le da, en este gobierno regional, ya son 4 años que recibe el gobierno regional de Loreto, un fondo del fideicomiso, como se conoce allá, que a la fecha llega a más de 1.000 millones de soles, que otro gobierno regional en Loreto, en las regiones y en el país, que otro gobierno regional recibe más de 1.000 millones más allá de su presupuesto ordinario. Y eso que en Loreto tenemos canon petrolero y tenemos el Fondo de Compensación Regional, que adicionalmente al fideicomiso que se percibe, es para hacer cosas importantes, es para transformar esta región. Y eso es lo que no se ha hecho. Estamos dialogando, nuestro invitado en esta oportunidad, el señor Juan Carlos del Águila, candidato al gobierno regional de Loreto por Fuerza Popular, ¿no? Usted ha señalado un tema principal, ¿no? El tema de la corrupción. Pero se requiere, naturalmente, tener un trabajo, quizá en los primeros meses de la gestión, de manera decidida, ¿no? ¿Cómo reactivamos la economía en Loreto? Tenemos la industria de hidrocarburos paralizada, excepto 1 o 2 proyectos, ¿no? Pero a la vista no tenemos, ¿no? Loreto tiene potencialidades, ¿no? El tema forestal, tiene turismo, ¿no? Pero el tema de la pandemia también los afectó, ¿no? Entonces, ¿cómo es que reactivamos? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque Loreto también tiene un alto indicador de informalidad. Tremendo, sí, que tremendo. Y la economía de Loreto es altamente informal. Así es. Y entonces, tenemos que promover actividades dentro de la formalidad. El sector de hidrocarburos es uno de ellos. Así es. Y que tiene una alta incidencia en la generación de empleo, Así de es. manera directa, indirecta y de manera inmediata incluso. En la medida que se reactive la explotación, la Así producción de los pozos petroleros, inmediatamente decenas de miles de trabajadores vuelven a la formalidad. Hoy en día tenemos más de 50.000 ciudadanos que han sido la mayoría de ellos trabajadores petroleros y que están conduciendo en las calles de la ciudad los mototaxis. Y ese es un trabajo digno, pero informal. Entonces tenemos una población subempleada enorme
una población desempleada también con altos indicadores, y por eso es que el gobernador regional tiene que ser el gran promotor de la inversión privada. Si el gobernador solamente está pensando en que los fondos regionales que nos transfiere el presupuesto nacional nos va a ayudar a crecer como región, estamos equivocados. Y el gobernador tiene que ser una persona que entienda que el sector privado es el gran motor de la economía regional y nacional. Y así como lo es en el país, lo tiene que ser en una región como la nuestra también. Por eso el sector de hidrocarburos merece total respaldo, porque hoy en día ya no podemos seguir hablando de altos niveles de contaminación en la industria de hidrocarburos, porque hoy en día esta industria es altamente protectora más bien del ambiente y hay una legislación muy dura, lo cual obliga a las empresas a ser extremadamente cuidadosas con el ambiente. Pero no solamente ese sector merece prioridad. El sector turismo, por ejemplo, que en este último año, luego de la pandemia, ha crecido en un 90% en arribo de turismo extranjero, turismo receptivo se llama. 90%, claro, crecer de poquito y crecer 90 puede significar bastante, pero por lo menos estamos en un nivel de crecimiento. ¿No? Hay una recuperación paulatina del flujo de turistas extranjeros hacia Iquitos y hacia la región Loreto. Eso hay que incentivar, pero no hay que esperar pasivamente a que vengan los turistas a nuestra región. Hay que ir a buscarlos. Hay que traer a los operadores mundiales. Los operadores mundiales venden Egipto, venden una serie de países en Europa, en los Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, porque van a traer a esos operadores para que conozcan in situ los atractivos que tiene una región o un país. Pues queremos traerlos a Loreto para que vean lo que hay, naturaleza, aventura, N productos o subproductos del turismo que pueden desarrollarse siempre y cuando los operadores mundiales también lo conozcan. Cuando usted era congresista, se inició con muchos anuncios, con mucho efecto mediático, que en Loreto se iba a cristalizar el cierre de brecha, ¿no? Han pasado 3 gobiernos en realidad, ¿no? Y no se avanzó nada absolutamente. Y aquí tiene que ver mucho el tema del liderazgo de las autoridades, ¿no? ¿Cierto? Porque, cierto, hay muchas veces una dejadez de parte del gobierno central, de parte del Estado, pero quien tiene que liderar justamente para buscar el cumplimiento de estos acuerdos es el gobierno regional, ¿no? Son los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en realidad? Lo que sucede o lo que ha pasado, José, es que hemos tenido gobernadores regionales muy dejados, como decimos allá en la región amazónica, muy dejados, muy displicentes. Por ejemplo, había un proyecto importantísimo para el desarrollo energético de la región Loreto, la interconexión al sistema eléctrico nacional, ¿no? Pero ese proyecto se dejó caer por la presión de algunas ONGs extremadamente ambientalistas que decían que si se plantan torres cada 25 o 50 metros en la Amazonía, pues vamos a afectar el ecosistema. Y entonces, ¿qué? Que 1 millón de habitantes en Loreto sigan a oscuras en muchos caseríos de la Amazonía. Y es que no hay derecho entonces de los iquiteños y de los pobladores amazónicos a tener ese servicio. O por ejemplo otro proyecto importante, ¿no? La carretera de Iquitos hacia la costa norte, ¿no? Un proyecto que ya tenía financiamiento porque incluso a nivel de Congreso de la República he logrado que se apruebe la ley y se promulgó la ley 3712, que es otro fideicomiso menor, pero es otro fideicomiso que servía exclusivamente para desarrollar los estudios definitivos de la carretera a la costa, para financiar los estudios, porque sin estudios nunca habrá carretera. Pues ya se lo dimos al gobierno regional, ya recibió 120 millones de soles hasta el día de hoy, monto suficiente para haber hecho el estudio, y sin embargo tiene todavía por cobrar como 250 millones más, y sin embargo, ¿qué ha hecho el gobernador Fernando Meléndez, por ejemplo, en su oportunidad? Ceder al Ministerio de Transportes, es decir, al señor Martín Vizcarra cuando ministro de Transportes, cederle esa responsabilidad de hacer los estudios de la carretera de Iquitos a la costa. ¿Vizcarra lo hizo? No lo hizo. ¿Meléndez dijo algo? No dijo nada. Y entonces a los loretanos nos perjudicaron el Ministerio de Transportes, el Gobierno Nacional, llevándose la responsabilidad de hacer los estudios de una obra emblemática, que muchos loretanos aspiramos a tenerla. El proyecto era financiado totalmente con esta ley. La ejecución de la obra es otra historia, costará 2.000, 3.000 millones, ya veremos de dónde sale, pero por lo menos tengamos los estudios.
Si no tenemos eso, no hablamos de ninguna obra emblemática entonces de Loreto. Ha habido mucha dejadez, mucha desidia, mucha ambición de poder económico por parte de los gobernadores regionales que hay que cortar, porque ese afán básicamente monetarista que tienen algunas autoridades en general y que les ha llevado finalmente a la cárcel a varios de ellos, eso tiene que entender la población, que ya no podemos seguir eligiendo ese tipo de autoridades. Hay también ciudadanos decentes en la política y particularmente pretendo ser uno de ellos. Y digo pretendo, no quiero autocalificarme en ese sentido. Reitero, habiendo sido alcalde y habiendo sido congresista y no tener ni haber tenido ninguna denuncia fiscal ni judicial. Entonces, José, creo que es la hora de que la población elija mejor a sus autoridades. Nuestro invitado en esta oportunidad, en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional en Lima, en la multiplataforma de RCR y Conexión Perú, el señor Juan Carlos del Águila, candidato al gobierno regional de Loreto por Fuerza Popular. Yo recuerdo que usted también asumió en su momento la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Por qué le planteo esto? Porque siempre se discute, ¿no?, el abandono en la que se encuentra la zona de frontera. Cierto, esta es una política de gobierno, esta es una política de Estado, pero insisto, ¿no?, ¿por qué las autoridades tampoco tienen la capacidad de liderar para poder dotar de condiciones mínimas de infraestructura a aquellos ciudadanos, a aquellos hermanos que están en zona de frontera, ¿no? Muchas veces se tienen que anexar, a pesar que ellos no quieren, llegar a cruzar frontera para poder tener algún tipo de asistencia. José, lo que hay es mucha marginación, yo diría hasta desconocimiento de la realidad fronteriza para atenderla en sus principales necesidades. No es difícil entender la problemática de la frontera. Es cierto, el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad en el desarrollo y la integración fronteriza. Pero ese gobierno nacional que solamente gobierna desde Palacio de Gobierno y la Cancillería que tiene que ver con ese desarrollo e integración de las fronteras, muchas veces trabajan de espaldas a la realidad regional y a la realidad nacional. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Por eso es que el gobernador de una región tiene un rol fundamental en el impulso de la calidad de vida y de las condiciones de vida de su población. Porque si es un gobernador débil, si es un gobernador que solamente se va a dedicar a construir con el dinero que tiene lo que pueda hacer, vamos a tener gobiernos regionales mediocres como los que hemos tenido hasta el día de hoy. El gobernador tiene que impulsar frente al canciller, cualquier ministro de Estado, el Parlamento Nacional, el propio presidente de la República, políticas públicas para impulsar el desarrollo fronterizo. Ahí falta, por ejemplo, muchísima inversión más en salud y en educación. ¿Sabe que en la provincia de Ramón Castilla, donde se gesta el narcotráfico, donde hay una gran cantidad de actividad cocalera creciente, no está el Estado prácticamente? ¿Por qué? Porque en muchas comunidades al interior, varias de ellas comunidades indígenas, que claman incluso su conectividad carretera para salir del río Yavarí hacia el río Amazonas, por ejemplo, a través de Palo Seco, Buen Suceso y Caballo Cocha, no quieren ser escuchados desde acá porque las ONG le dicen no se puede construir una carretera ahí. Y sin embargo, crean más bien reservas indígenas, porque dice que en ese sector, estoy hablando de Ramón Castilla, de una reserva indígena que se ha creado hace un poco tiempo, de que ahí hay una reserva indígena en donde hay una población nómade, se llaman Piasi, se llaman poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, es decir, nunca han contactado con la población. ¿Y sabe qué? Los indígenas que viven allí, los mestizos ribereños que viven en esa zona, nunca han visto nómades. Han recorrido todo su territorio y más bien lo que hay es narcotráfico. Más bien lo que hay es una intensa actividad del narcotráfico. Ahí, José, en esa zona, operan carteles. Ahí está la familia Donorte. Ahí está el Comando Bermelo. Y son cárteles que le dan, por ejemplo, asistencia a las comunidades donde no hay presencia del Estado. Le construyen su centro de salud para que esos comuneros, para que esa comunidad esté de la mano con el narcotráfico. Le construyen una canchita de fulbito para que los jóvenes puedan ir a divertirse luego de la actividad cocalera. ¿Y dónde está la policía? Que está cerca pero no hace nada. ¿Y dónde está el ejército que está por ahí y tampoco hace nada? ¿Y dónde están las autoridades en general, entre ellos el gobernador, que no denuncia esos hechos? Que no viene acá a Lima y habla y dice públicamente lo que sí Juan Carlos del Águila lo ha hecho en el Congreso
en múltiples oportunidades, pero un congresista, más allá de insistir y esto, no puede hacer mucho porque no es gobierno. El poder ejecutivo está en manos del presidente de la República y los ministros. Y ahí necesitamos entonces gobernadores con mucho más liderazgo en la región Loreto. El presidente de la República en su reciente visita a Naciones Unidas ha puesto nuevamente el tema de Escazú en la mesa, ¿no? Lamentable. Así es. Usted, en caso de llegar a ser gobernador regional, entiendo que tiene una posición sobre el tema. Muy clara, muy clara. Escazú, ¿qué es para los televidentes o para los escuchas que no saben? Es básicamente una suerte de inmunidad protectora en extremo que algunas organizaciones internacionales tipo Amnistía y también algunas organizaciones vinculadas a la defensa del ambiente, pero cuyos protectores nacionales lucran con las transferencias que reciben del exterior, me refiero a algunas ONGs, ellos buscan de que el gobierno nacional pues no solamente haya firmado el acuerdo de Escazú, sino que el Congreso de la República lo ratifique para que esté en vigencia. Pero enhorabuena, 2 congresos de la República distintos han archivado el proyecto de Escazú, el acuerdo de Escazú. Y creo yo, de ser elegido gobernador, estoy completamente convencido, más bien diría, de que ese acuerdo de Escazú ni siquiera tiene derecho a ser revisado, a ser reconsultado, a ponerse nuevamente en agenda. ¿Por qué? Porque la población amazónica no está de acuerdo. Y buena parte de los peruanos también, porque esto se ha discutido incluso a nivel nacional. Los cuadros políticos ¿Cuál cree de que Lima, sea la razón que, habiéndose planteado todas esas consideraciones en el Congreso ya prácticamente ha sido archivado, el presidente nuevamente saca el tema? Bueno, el señor Pedro Castillo es un gobernante, decirle presidente creo que es demasiado al señor Castillo, se lo digo con total honestidad, mi opinión ciudadana, decirle presidente al señor Pedro Castillo es darle una categoría que quizás no se la merece, porque no está a la altura de las circunstancias, o me equivoco, no está a la altura de las circunstancias del señor Pedro Castillo para representarnos a los peruanos, que tenemos criterio, que tenemos algunos conocimientos, no. Creo yo que está demasiado influenciado por una suerte de protectores ideológicos que tienen ciertas tendencias políticas de izquierda, básicamente, y que anidan en organizaciones como la ONU, como la OEA, como Amnistía y otras más, y que buscan protegerse en sus espacios, y esa corriente ideológica latinoamericana, incluso impulsada hoy en día, incluso por varios presidentes de la República, encuentra en Pedro Castillo un personaje que no tiene, digamos, el tamaño intelectual para discernir lo que le hace bien al Perú y lo que no. Ya estaba a punto en algún momento de convocar a un plebiscito para ver si le damos salida al mar a Bolivia, ¿no? Y eso incluso de revisar el tema de la Convemar. Entonces tenemos un presidente que va como una veleta, porque hoy día tiene un canciller que le dice una cosa y él asiente y él anuncia, y mañana tiene un canciller de este otro lado que también hace que vaya en una posición, digamos, ambivalente, ¿no? Y el Perú no se merece un gobernante de ese nivel, de ese bajo nivel. Creo yo que por eso hay una gran responsabilidad de los peruanos este 2 de octubre para elegir autoridades regionales que, ya que no tenemos un Congreso contestatario, haya gobiernos regionales que, como bien lo dijiste al inicio, hagan el contrapeso a la política impuesta desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué opinión tiene usted del Congreso de la República? Usted ha sido legislador. Sí, bueno, más allá de algunas excepciones, diría con algunas pocas decenas de parlamentarios que luchan por el control político, por la fiscalización al Poder Ejecutivo, pero la gran mayoría de congresistas hoy día lamentablemente generan una pésima imagen al Parlamento Nacional, de tal forma que ni siquiera tienen la capacidad de poder censurar a un gabinete ministerial. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que mañana más tarde les planteen una cuestión de confianza y que se vayan todos a su casa. No tienen la capacidad incluso de vacar, de sumar 87 votos y de vacar al gobernante Pedro Castillo y de enviarlo a su casa por incapacidad moral, porque saben muy bien que la población les va a reclamar después, váyanse ustedes también. O sea, aquí se van todos. Lo han entendido claramente y entonces no se suma 87 valientes que dicen, no caramba, el país está primero, vamos salvándolo de este presidente. Es cierto,
hay una vicepresidenta igualmente cuestionada, con el mismo origen, incluso un origen ilegítimo por algunos cuestionamientos que hubo a su pretendida mantención del cargo de funcionaria de la RENIEC, y aún así fue postulante y luego elegida. Pero en fin, ahí está la vicepresidenta, en todo caso, para que asuma si es que antes no es vacada también del cargo, o en todo caso censurada por el Congreso. ¿Fuerza Popular cree usted debería tener una posición más firme? Fuerza Popular tiene una posición bastante firme. Lo que pasa es que solamente son 24 votos, que a las justas, con algunos votos de Renovación Popular y de Avanza País, se llega a 40 votos más, menos, y ni siquiera llegamos a un número como para decir, caramba, ya tenemos una relativa mayoría, hagamos el esfuerzo de presentar una nueva moción de vacancia y probablemente ahí vaya a haber una censura al presidente. Pero Fuerza Popular está cumpliendo su rol, pero lamentablemente no hay una mayoría, no hay esa capacidad como para decir, nosotros convocamos 87 parlamentarios y tomamos una decisión. Don Juan Carlos del Águila, yo le agradezco infinitamente habernos visitado acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Le dejo los micrófonos para que se dirija a la población, la están escuchando en Loreto, ¿no? Usted es candidato y el próximo domingo son las elecciones regionales. Muchas gracias, José. En realidad, este es el momento en que los ciudadanos de Loreto, aquellos que hemos nacido en esta región y los que han tenido la suerte también de vivir en la nuestra y votan este domingo 2 de octubre, les invito a votar por Juan Carlos del Águila, un candidato que tiene las ideas claras en lo que hay que hacer por nuestra región. Hoy día no ha habido el tiempo para hablar del desarrollo, por ejemplo, de la conectividad digital que requiere la región Loreto, el Internet. Pero desarrollo, en realidad, es un prioritario, tema, claro. Y en donde he identificado claramente que a Iquitos, a Nauta y a Yurimaguas hay que darle la fibra óptica que ya tiene, pero que necesita masificarse, porque algunos pocos privilegiados nomás tienen fibra óptica y alta velocidad. Eso hay que masificarlo en la población. Pero al resto de la región hay que darle internet satelital, que es una tecnología hoy en día en boga. El señor Elon Musk, dueño de Starlink, de SpaceX, va a darle internet satelital con el presidente Bolsonaro a toda la Amazonía brasilera. Si eso se hace con Brasil, hagámoslo con la Amazonía peruana también, es factible. Ya ni siquiera hablo de Loreto, con la Amazonía peruana. Pero eso va a depender de que tengamos un gobernador que tenga las ideas claras, tenga la decisión política y sobre todo tenga los contactos necesarios para convocar el capital privado y el recurso público que podamos tener y resolvamos las principales carencias y reduzcamos esas brechas que lamentablemente hoy le están haciendo mucho daño a la región Loreto y por eso nos ubicamos normalmente en los últimos indicadores de competitividad. Muchísimas gracias, José, y un saludo cordial a todos mis paisanos en Loreto. Los agradecidos somos nosotros. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.